Cordial saludo. Nosotras somos el grupo 95 del curso Estática y Resistencia de Materiales. El día de hoy vamos a hacer un tutorial sobre cómo diseñar una estructura de tipo cercha. Este video está dividido en tres partes. La primera, cómo se calculan las longitudes de todos sus elementos, cómo se determinan las cargas vivas y muertas y cómo se encuentran las cargas sobre cada nodo de la cercha, expuesto por Jensi Dayana Torres. La segunda parte se explica cómo se aplica el método de los nodos y el método de secciones para determinar el valor de las fuerzas internas en la cercha, por Claudia Rocío González. Y la tercera parte se explicará cómo se encuentran los esfuerzos normales en las barras de una estructura y cómo se hace la verificación del perfil seleccionado de manera preliminar aplicando el criterio del factor de seguridad. Expuesto por Diana Carolina Borges Aunta. Cordial saludo, me presento, mi nombre es Dayana Torres, dando inicio a la fase 1, donde veremos cómo se calculan las longitudes de todos sus elementos. Daremos un reencuentro por todos los tipos de cerchas, como se puede observar en la imagen. Bueno, continuando en sus especificaciones, el tipo de cercha a trabajar es home. El área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 6 metros de frente por 18 metros de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí. Las cerchas tendrán una pendiente de 30 grados y se construirán con perfil de acero estructural de A-36, ángulo de piernas iguales, a longitud o altura de 64 por 64 por 4.8. Bueno, les presentamos los datos que son perfil de acero estructural A-36. Longitud de cuerda es de 6 metros, como se puede observar. Fondo 18 metros y separación entre sí de 3 metros. Un ángulo de 30 metros y una velocidad del viento de 10 metros sobre segundo. Como se puede observar, la manera consecutiva debe ser con letras en mayúscula de izquierda a derecha y de arriba a abajo, como se puede ver. Continuamos con los datos faltantes, que es la longitud de cuerda superior y la longitud de la cuerda inferior de 6 metros, como se puede observar, con un ángulo de 30 grados. Y eso es 6 metros sobre coseno 30 igual a 6.9282 metros. Bueno, por aquí encontramos los números de cercha, que el fondo es, como lo habíamos dicho, de 18 metros y su separación entre las cejas es de 3 metros. Eso es 18 metros sobre 3 metros más 1 menos 7. Continuamos con el área de influencia, que es la longitud de la cuerda superior, y eso es igual a 6.9282 metros, que su separación es de 13 metros. Y continuamos, entonces, el valor de 6.9282 metros por el 3 metros, como podemos ver, y eso es un total de 20.7846 metros al cuadrado. Siguiente paso, longitudes de elementos. Como lo sabemos, 6 metros sobre 6 es igual a 1 metro, como se puede ver reflejado. La longitud de la cuerda inferior es de 6 metros y cada ángulo del A a L, del L a la K, de la K a la J, de la J a la I y de la I a la H, de la H a la G es de 1 metro. Las longitudes de elementos. Entonces la longitud superior es de 6.9282 metros sobre 6, que eso es igual a 1.155 metros. Como se puede observar, la distancia entre A, B y C
C y D, D y E y F, y F y G es igual a un total de 1.155 metros, como ya se había dicho. Bueno, seguimos con las longitudes, donde tangente 30 es igual a DJ, como A es a J. La tangente 30 es por AJ igual a DJ. La tangente 30 por 3 metros de D a J, eso es un total de 1.73 metros, donde A y J es igual a 6 metros sobre 4 igual a 3 metros. Bueno, por aquí tenemos de nuevo tangente 30 de BL sobre AL, y tangente 30 de AL igual a BL, y tangente 30 por 1 metro igual a BL, como se puede observar en la gráfica. BL es igual a 0.573 metros, que eso es de BL, y HF. Bueno, siguiendo con la gráfica, entonces nos muestra que B y Q es igual a raíz de BL al cuadrado más L a la K al cuadrado, y eso es B y K es igual a raíz cuadrada de 0.57 todo a la 2, más 1 metro, cerramos cercha, todo al cuadrado. Continuamos con BK, que es igual a 1.155 metros de BK igual a F, y bueno, seguimos con la tangente 30 de CK sobre AK, y 30, tangente de 30 por A la K igual a C a la K, y tangente de 30 por 2 metros igual a CK, perdón. CK es igual a 1.155 metros. Bueno, continuamos con CJ, aquí, todo sobre raíz de CK al cuadrado más KJ al cuadrado. CJ igual a raíz de 1.155 metros todo al cuadrado más 1 metro todo al cuadrado de CJ, 1.527 metros de CJ igual a EJ. Bueno, en la tabla veremos que AB, BC, CD, EE, DE, EF, GJ tienen un mismo resultado, que es de 1.155. AL, LK, KJ, JI y HG tienen de un resultado como 1. BL 0.577, BK 1.155, CK 1.155, CJ 1.527, DJ 1.73, EJ 1.527, EI 1.55, lo mismo la FI, y la FH tiene 0.577 metros, y eso es un total de 23.481. Bueno, como se puede observar, debemos de tener en cuenta que se construirán con perfil de acero estructural A-36, ángulo de piernas, altura 67 por 67 por 4.8, perfil de ángulos enfrentados, como se puede observar.
Bueno, como ya se había dicho, el ángulo de las piernas, que es igual a la altura de 67 por 67 por 4.8, igual a 4.6 kilogramos por metro, por dos ángulos enfrentados, que eso es una sumatoria de 2.2, 9.2 kilogramos. Bueno, debemos tener en cuenta que para la cubierta se usarán tijeras de Eternit número 6. Para cada pendiente se requieren, para cubrir los 3.46 metros de longitud de la cuerda superior, 2 tejas, y para cubrir los 3 metros de ancho del área de influencia de la cercha se requiere 3 metros sobre 0.873 metros, igual a 3.43 de tejas, para un total de 2 por 2 por 3.43 es 13.72 tejas, cada una con un peso de 17.66 kilogramos. Como se puede observar, la distancia entre las correas número 3, número 4, número 5, número 6, número 8 y número 10 son correas que se usarán en celosia, construidas con varilla de acero y con una densidad de 5 kilogramos por metro. Se necesitarán 3 correas de celosia para sostener cada teja, para un total de 6 correas para pendientes, lo que da una longitud total de 6 por 3 metros de ancho del área de influencia, que eso es un total de 18 metros de correa por cercha. Vamos dando paso a las cargas vivas, que es un total de 70 kilogramos sobre metros al cuadrado por 20.7846 metros al cuadrado por 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Eso es un total de 14.272.7848 newton. Dándole paso a las cargas muertas. Peso de la cercha, longitud de las barras por densidad del perfil por gravedad. Eso es un total de 23.488 metros por 9.2 kilogramos por metro por 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Eso es un total de 2.119.84 newton. Pasamos por el peso de las correas, que es igual a longitud de las correas por densidad de gravedad, es igual a 18 metros por 5 kilogramos sobre metro, por 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Esto es igual a 8.822.9 newton. Continuamos por el peso de las tejas, que es igual al número de tejas por peso de la teja por gravedad, igual a 13.72 por 17.66 kilogramos por 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Eso es un total de 2.376 newton. Pasamos a la carga de viento, que es igual a presión dinámica del viento, que se describe como PD por área de influencia. Presión dinámica igual a un medio de densidad del viento igual a velocidad del viento al cuadrado. Eso es igual a un medio por 1.2 kilogramos por metros cúbicos por 10 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado por 20,7846 metros al cuadrado. Eso es un total de
1247.076 newton. Continuamos con cargas muertas, que es igual a carga muerta igual a 2119.84 newton más 2376.9 newton más 882.9 newton más 1247.076 newton, que es igual a carga muerta igual a 6626.716 newton. Continuando con la carga total, que es carga total igual a 6626.716 newton más 14.272.7848 newton. Carga total da una sumatoria de 20.899.501 newton. Y como último, la distribución de la carga, que es carga total sobre 7 menos 1. Continuamos con 21 kilonewton sobre 6, que es una sumatoria de 3,5 kilonewton. Ya en este paso nos encontramos, como podemos observar, en las cargas de los nodos de los extremos, donde podemos observar que el nodo A y el G tienen un mismo resultado que da 1.75 kilonewton, mientras que B, C, D y E, F tienen un resultado de 3.5 kilonewton. Para ser así de altura tiene 1.73 metros. De ancho tiene 6 tramos de 1 metro igual a 6 metros. Gracias por su atención prestada. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Rocío González Castellanco. Empezamos. Tenemos nuestra cercha, el diseño de la estructura, sus fuerzas externas y sus medidas. De igual manera tenemos los nodos que están en azul. Sabemos que cuando se tiene una armadura, las características de sus elementos están trabajando en tensión o en compresión. ¿Qué quiere decir eso? Que en tensión es en positivo y en compresión es en negativo. Y esto pasa porque las cargas están actuando directamente desde los nodos. Sabemos que esto es una figura simétrica y que los valores que calculemos al lado izquierdo irán a ser iguales a los del lado derecho. El paso 1 es hallar la reacción de los apoyos de toda mi armadura, como lo es desde A hasta G. Entonces calculamos las reacciones. Entonces para esto aplicamos método de equilibrio de cuerpos rígidos, que es la sumatoria de fuerza en X igual a 0, la sumatoria de Y igual a 0 y la sumatoria de momentos en cualquiera de los puntos 0, ya sean A o en G, igual a 0. Empezaremos con la sumatoria de fuerzas en X dirigida en X. La sumatoria de F de X es igual a 0. Tenemos la carga AX, es la única fuerza en la dirección X. Como es la única, vale 0. Seguimos con la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces sabemos que AY más GY menos la sumatoria de todas las fuerzas externas es igual a 0, entonces esto nos daría AY más GY igual a 21 kilonewton. Aplicamos, después de esta, aplicamos la sumatoria de momento, entonces ya sea en A o en G. Entonces acá la aplicamos en A. Como es en A, y va en sentidos de la manecilla, entonces es positivo, las manecillas del reloj. Entonces sumamos, entonces sumamos L más K más J más I más H más H. Entonces esto lo multiplicamos por 3.5, entonces 3.5 por 1, 3.5 por 2, 3.5 por 3, 3.5 por 4 y así sucesivamente, más 1.75 que es G por 6, que es la medida que tenemos de A a G. De igual manera, menos GY, entonces como es menos GY, entonces por 6 igual a
a kilonewton por. Entonces hacemos nuestra respectiva ecuación, igual nos da Gy igual a 10.5 kilonewton, y hacemos la ecuación de f de y de Fy, que tiene Ay igual a 21 kilonewtons menos Gy. Entonces Ay es igual a 10.5 kilonewtons. Como Ay y Gy su dirección es hacia arriba, entonces es positivo. Nos dan los mismos valores, ya que, como lo decía, es una figura geométrica, entonces los valores que nos den acá serán iguales acá. Ya después de esto, de que hayamos averiguado nuestras tres ecuaciones, entonces ya teniendo las tres reacciones de apoyo, ese sería el primer paso. Entonces procedemos a calcular las cargas en cada barra. Entonces para esto utilizamos el método de nodos. El método de nodos que se puede manejar solo con dos incógnitas. Solo aplicamos equilibrio de partículas en los nodos AB. Entonces AB, BL, LCK y DJ. ¿Por qué? ¿Por qué solo estas? Pues porque nuestra figura es simétrica, entonces no hay necesidad de hacerlas de la parte derecha, porque nos van a dar los mismos valores. Entonces empezamos con el nodo A. En el nodo A tenemos AB, entonces tenemos AB y BL, y tenemos nuestro ángulo que es de 30. Entonces aplicamos las sumatorias de fuerza en X y aplicamos las sumatorias de fuerzas en Y. Entonces AB, AL más AB por coseno de 30 igual a 0. En Y entonces sería 10.5 y menos 1.75, porque nuestra fecha indica hacia abajo. Y esta es Ay, que nuestra fecha es hacia arriba, entonces es positivo. Entonces estas serían nuestras dos ecuaciones. Se realizan las ecuaciones. Cuando saquemos las ecuaciones, entonces estos serían nuestros resultados, que sería AB menos AB es igual a 17.5 kilonewtons. Entonces, como está negativo, entonces sería en compresión. Y AL, que es igual a 15.1.55, entonces sería kilonewtons en tensión, porque está en positivo. Entonces, ya cuando averiguamos nuestro nodo A, entonces seguimos con nuestro nodo L. Entonces, tomamos nuestro nodo L. Entonces sería LK, AL y LB. Hacemos nuestra respectiva ecuación de las sumatorias de fuerzas en X. Entonces nos saldrían dos ecuaciones, que sería LK menos AL igual a 0. Como ya tenemos el resultado de AL, que es 15.155, entonces reemplazamos en nuestra ecuación y hacemos la solución. Igual, entonces seguimos con la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, como solamente es esta, entonces sería de amarre. Entonces LB es igual a amarre y LK es igual a 15.155. Y pues como está en positivo, entonces sería nuestra fuerza en tensión. Igual lo haremos para el resto de ecuaciones, para el resto de nodos. La mayoría van a haber ecuaciones con dos incógnitas, como había dicho. Por lo anterior se soluciona por el método de Gauss-Jordan, del método de reducción, que sería 2 por 2. Entonces seguimos igual con nuestro nodo B. Entonces tenemos nuestro nodo B, entonces acá nos vamos a nuestra fecha y buscamos el diagrama de cuerpo libre, lo realizamos, hacemos nuestra ecuación de fuerzas en X y de fuerzas en Y. Entonces las fuerzas que ya se hayan hallado, entonces las reemplazamos en nuestra ecuación. Ya cuando reemplazamos y sacamos nuestras ecuaciones, sacamos nuestros valores. Entonces ya acá, entonces BC es igual a menos 14 kilonewtons, entonces como está en negativo sería en comprensión, y BK, que sería igual a menos 3.5 kilonewtons, también sería en comprensión. De igual manera lo vamos a hacer con el resto de nuestros nodos hasta que acabemos, que sería nuestra parte final, que sería D. Entonces acá ya en nuestra fecha miramos D, que esta sería la parte final, y miramos
nuestras barras, miramos nuestro cuerpo libre, nuestros ángulos y hacemos nuestra respectiva ecuación, hallando las sumatorias de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. De igual manera, si ya, por ejemplo, hay ecuaciones que ya se hallaron, entonces pues reemplazamos nuestros valores y sacamos los que necesitamos hallar, que son dj y de. Entonces, como hallamos nuestra ecuación, entonces D es igual a menos 10.5 kilonewtons en comprensión y dj que es igual a 7 kilonewtons y ese nos queda en tensión. Y acá ya tendríamos nuestra tabla de resultados de las fuerzas internas. Entonces, pues como es una figura simétrica, entonces acá está AB, FG, entonces tienen los mismos resultados y tienen la misma tensión o la tensión o comprensión dependiendo como tengan los signos. AL y HG tienen lo mismo, LB y HF, entonces son elementos de amarre y así sucesivamente. Expondré el método de secciones. Entonces empezamos. Bueno, entonces el método de secciones consiste en dividir una parte de la armadura o ya sea de nuestra estercha y aplicar el equilibrio de cuerpos rígidos, o sea, la sumatoria de fuerzas igual a cero y la sumatoria de momentos igual a cero. Este método de secciones nos sirve para comparar con el método de nodos o aplicarlo. En vez de nodos, entonces aplicamos el método de secciones. Entonces, pues lo primero que hacemos es que, independiente de las ecuaciones que nos estén solicitando, entonces hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, como acá nos están solicitando que apliquemos una sumatoria de momentos alrededor del punto B, entonces nos vamos a nuestra cercha y entonces hacemos la división, como nos están pidiendo alrededor del punto B. Entonces cogemos la parte de acá, entonces es AB, BL y LK. Entonces ya acá hacemos nuestra división en esta parte. Ya cuando tenemos nuestra división sacamos nuestro diagrama, que sería este. Entonces ya teniendo nuestro diagrama aplicamos la sumatoria de momentos. Entonces haremos primero la BC y BK para eliminarlas y despejar el LK. Entonces, lo primero que sacamos en nuestra ecuación, 1 por 1.75 kilonewtons, entonces sería este por 1.75 y 1 por 10.5, entonces 0.55 desde acá a acá por LK. Entonces ya cuando tenemos nuestra ecuación igual a 0, entonces buscamos nuestra incógnita. Entonces, como nuestra incógnita, ¿cuál sería? Entonces, pues sería LK, que es la que estamos buscando. Entonces, LK, entonces la despejamos y realizamos nuestra ecuación. Cuando despejamos nuestra ecuación, entonces nos damos cuenta que LK es igual a 15.155 kilonewtons en tensión porque nos da en positivo. Entonces, como esto es para comparar, entonces nos vamos a nuestra diapositiva donde hallamos LK y nos damos de cuenta que es lo mismo, 15.155 kilonewtons tensión. Entonces esto nos sirve para comparar, y nos damos de cuenta que nos da el mismo resultado, o que se puede hacer por nodos o que se puede hacer por el método de sesiones. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Diana Carolina Borges Aunta y voy a explicar cómo se hallan el factor de seguridad y los esfuerzos normales. Teniendo en cuenta las fuerzas halladas la compañera anterior y explicado lo que significa amarre, compresión y tensión, procederemos a aplicar los esfuerzos normales. Los esfuerzos normales se hallan con la siguiente fórmula. Esfuerzos normales es igual a la fuerza sobre el área. La fuerza ya la calculamos anteriormente en cada elemento y para el área
como nos dijeron al principio, que se construirá con un perfil de acero estructural A36 con ángulos de piernas iguales de L64 por 64 por 4.8, la buscamos en el libro guía, en la cual vemos aquí que el área es de 550 y 581. Pero como el área que nos muestran aquí es de un solo ángulo y estamos enfrentándonos a ángulos enfrentados, entonces la multiplicamos por 2. Aquí están los dos ángulos, los que nos dan 1162 milímetros al cuadrado, pero como no podemos trabajar con milímetros al cuadrado, lo pasamos a metros al cuadrado, lo que nos da que el área es igual a, para todos los elementos, es igual a 0.001162 metros al cuadrado. Como la fórmula de esfuerzos normales nos dice que necesitamos la fuerza y el área, y ya la tenemos, procederemos a aplicar esta fórmula en cada nodo gemelo. Entonces, para el nodo gemelo FG y AB, vemos que la fuerza es de menos 17.5 kN. La dividimos por el área de 0.0162 metros al cuadrado, que nos da menos 15.06 megapascales. Aquí lo resolvemos y lo pasamos a... Nos dan aquí los pascales, pero como es muy grande el número, lo pasamos a megapascales. Y ahí sí para todos los nodos. Entonces, para el nodo AL y HG, antes de olvidarme, vamos definiendo también qué está en compresión y qué no, y está en tensión y qué está en amarre. Como aquí en el nodo AB y FG nos dio negativo, eso quiere decir que el nodo está a compresión. El siguiente, HG y AL, que su fuerza es de 15.155 kN, la dividimos entre el área del perfil y esto nos da 13.04 megapascales, que como es positivo está en tensión. Ahora vamos con el nodo HF y LB. Su fuerza es 0, por ende su esfuerzo es 0, por lo que esto es un elemento de amarre. El nodo HI y LK. Este tiene una fuerza de 15.155 kN. Lo dividimos entre el área y esto nos da que tiene 13.04 megapascales de esfuerzo normal. Como está positivo, está en tensión. Ahora con el nodo FEBC, que tiene una fuerza de menos 14 kN, lo dividimos entre el área y esto nos da que su esfuerzo es de menos 12.04 megapascales. Eso quiere decir que está en comprensión. Con el nodo FIBK, que su fuerza es de menos 3.5 kN, su área la dividimos entre el área y esto nos da que es menos 3.01 megapascales y este elemento también está en compresión. Ahora vamos con el nodo JI y KJ, que esto es igual, que tienen una fuerza de 12.124 kN, la dividimos entre su área y esto es igual a 10.43 megapascales y como está positivo está en tensión. Ahora vamos con el punto EI y KC, que su fuerza es de 1.75 kN, le dividimos entre su área y su esfuerzo misible es de 1.50 megapascales, como es positivo está en tensión. Ahora vamos con el punto DE y CD, que tiene una fuerza de menos 10.5 kN, la dividimos entre su área y esto es igual a menos 9.3 megapascales y como es negativo está en comprensión. Vamos con el nodo EJ y CJ, que tienen una fuerza de menos 4.63 kN y esto es igual a menos 3.98 megapascales, aplicando la fórmula, y esto como está negativo es de comprensión. Por último, hallamos el esfuerzo en el nodo DJ, donde su fuerza es de 7 kN, que esto es igual a 6. Lo dividimos entre su área, esto es igual a 6.02 megapascales y como es positivo está en tensión. Como llamamos los esfuerzos normales, nos vamos a hallar el factor de seguridad. Entonces nos dice que tenemos que dividir los elementos que estén en tensión con los que estén en comprensión. A los elementos que estén en tensión se le halla el factor de seguridad basándonos en una carga estática, y a los que están en comprensión le hallamos el factor de seguridad basándonos en las columnas largas o columnas de Euler. Vamos con las columnas de Euler, es decir, los elementos en comprensión. Entonces, las columnas de Euler dice
que si se consideran que los elementos de comprensión ya son columnas largas, primero van a fallar por pandeo que por comprensión, como vemos aquí, que se le aplica comprensión a esta columna y esta hace el pandeo. Es por eso que se ingenia la siguiente fórmula, que es la carga como carga crítica, que dice que la carga crítica es igual a pi al cuadrado por el módulo de elasticidad del material por el momento de inercia de la sección dividido en la longitud del elemento al cuadrado. Entonces, vemos que para aplicar la fórmula de Euler de la carga crítica necesitamos pi, que es una constante, entonces ya la tenemos. Tenemos el módulo de elasticidad, este lo conseguimos en el libro guía, aquí está citado, donde dado cuenta de las indicaciones que nos dieron del perfil de acero, encontramos que su módulo de elasticidad es de 200 gigapascales, pero no tenemos el momento de inercia, pero tenemos la longitud de cada elemento. Entonces procedemos a hallar el momento de inercia. Listo. El eje centroidal, vemos que el eje centroidal X va a ser un centroide de la área nueva, coincide con el eje centroidal X de los mismos ángulos. Esto es también tomado del libro guía. Vemos que esto coincide, mientras que el eje Y va a quedar en unión. Es decir, como vemos aquí en los ángulos, este no está exactamente en esta parte, sino en un punto. Entonces, si más o menos lo pasamos al centroide de la área nueva, aquí debe estar un centroide y aquí está en otro. Entonces el centroide general está en esta unión, es un eje paralelo. Es por eso que para calcular el momento de inercia de la sección, vamos a utilizar el teorema de Steiner o de ejes paralelos, que nos dice que para calcular el momento de inercia ya de un área compuesta, hay que calcular el momento de inercia de cada una de las áreas y sumarlos con respecto a los nuevos ejes. Aquí aparece la fórmula, que el momento de inercia de X es igual al momento de X más el área multiplicado por la distancia de Y al cuadrado, como vemos aquí, y viceversa para el momento de inercia del eje Y. Entonces aplicamos la primera fórmula. Como esta fórmula solamente estaban hablando de un solo ángulo, o sea, solamente de este pedacito, y somos dos, nos toca sumarlo. Entonces vamos para el momento de inercia en el eje X. Entonces vemos que Ix es el momento de inercia, que aquí lo tenemos, que es 0,223 por 10 a la 6 milímetros al cuadrado, que lo encontramos en el libro guía, está por acá, más 5.81 milímetros al cuadrado, que es el área que la tenemos acá, según las especificaciones, por la distancia en Y, pero no hay ninguna distancia en Y, por ende es 0 al cuadrado. Esto lo sumamos de nuevo porque esto es de este ángulo y este de acá, de este ángulo de acá, lo que resolviendo nos da que es 0.0000446 metros a la 4, haciendo las conversiones necesarias. Entonces nos queda 4.46 por 10 a la menos 7 metros al cuadrado. Ahora el momento de inercia de la sección del eje Y. Hacemos exactamente lo mismo. Entonces nos dice que la distancia en Y, que es la misma, aquí la vemos otra vez, más 0.223 por 10 a la 6 milímetros al cuadrado, más 5.81, que es el área, milímetros al cuadrado, por, aquí está, la distancia entre los dos, que es de 17.4 milímetros al cuadrado. Esto lo sumamos porque esta parte de aquí hace referencia a la de aquí y esta a la de aquí. Aquí en los ejes que anteriormente dibujamos, resolvemos y nos da en milímetros y lo pasamos a metros, lo que nos da 0.00162 metros a la 4. De forma científica sería 1.162 por 10 a la menos 3 metros a la 4,
Entonces escogemos el menor momento de inercia, lo que por obvias razones va a ser el momento de Ix, el 4.46 por 10 a la menos 7 metros sobre la 4. Ahora sí aplicamos el de la fórmula de Euler, que nos dice, entonces, pi ya lo tenemos, el módulo de elasticidad, que ya lo llamamos que es 200, el mínimo momento de inercia del área de la sección que vimos que era Ix, que es el que nos da aquí lo llamamos, y lo dividimos sobre la longitud de cada elemento al cuadrado. Entonces aplicamos la fórmula en cada uno de los nodos. Entonces en el nodo A, B y F, G la aplicamos y nos da 659.934 kilonewtons. Lo aplicamos para todas y hacemos sus respectivas conversiones para trabajar con las unidades. Por ejemplo, de gigapascales. Por ejemplo, aquí de gigapascales la pasamos a kilonewton. Entonces vamos con el siguiente nodo, BC y FG, BC y FC. Entonces pi al cuadrado por 2.2 por 10 a la 8 kilonewton sobre metros cuadrados por 4.46 por 10 a la menos 7 metros a la 4 dividido en 1.155 metros a la 4, lo que nos da 659.934 kilonewton. Vamos con el nodo BK y FI, que su longitud es de 1.155 metros, lo que prácticamente nos dará que la fuerza crítica es la misma en AB, B y FG, BC y FC, y lo mismo que DC y DE, que también su longitud es de 1.155 metros. Pero no aplica lo mismo para el nodo CJ y EJ. Aquí sí la longitud varía, que es de 1.527 metros. Aplicamos la fórmula, lo que nos da que su carga crítica es de 377.56 kilonewton. Ya teniendo la carga crítica y la fuerza que hace referencia, o sea, en este caso de la fuerza, entonces ahí sí podemos hallar el factor de seguridad. El factor de seguridad nos dice que el factor de seguridad es igual a la carga crítica sobre la fuerza o carga admitida. Bueno, antes de que se me olvide, la carga crítica es el punto máximo que soporta el elemento antes de que se pandee. Aplicamos la fórmula, entonces encontramos que para el nodo AB y FG tienen como ya hallamos el factor de seguridad en los elementos de comprensión, ahora vamos a hallar el factor de seguridad en los momentos de tensión. Aquí ya los hemos separado. Como esto está en tensión, vamos a utilizar la carga estática. Esto es por los materiales dúctiles. Listo. El factor de seguridad se halla de la siguiente forma. El factor de seguridad es igual a la resistencia de excedencia sobre el esfuerzo admisible. El esfuerzo admisible es el mismo del esfuerzo normal que hallamos anteriormente. Bueno, ¿por qué es una resistencia de excedencia? Porque es primero va a ser el elemento, especialmente para los materiales dúctiles como este, antes de que haya una ruptura. Esto es bueno, entonces para esta resistencia de excedencia, dado las declaraciones que nos dieron al comienzo, es de 250 megapascales y esto es tomado del libro guía de la unidad. Listo, vamos a calcular la carga estática con factor de seguridad, o sea, tensión. Ya tenemos el esfuerzo admisible y tenemos la resistencia de excedencia. Solamente nos queda aplicar la fórmula. Entonces nos dicen que para los nodos AL y HG su excedencia es de 250 megapascales. Entonces la dividimos por su esfuerzo normal, que es 13.03 megapascales, que es igual a 19.17. Para los nodos LB y HF, resistencia de excedencia es 250 megapascales. Como es un elemento de amarre, su esfuerzo va a ser 0, así que pues, su factor de seguridad va a ser de amarre. Los nodos LK y HI, que tienen una excedencia de 250 megapascales y un esfuerzo normal de 13.03 megapascales, es igual a 19.17. Se cancelan las unidades. Bueno,
Para los nodos KJ y JI, su cadencia es de 250 megapascales, su esfuerzo miscible es de 10.43 megapascales, por ende su factor de seguridad es de 23,96. Para el nodo KC y EI, su factor de seguridad consiste en dividir 250 megapascales, que es su resistencia de cedencia, sobre 1,51 megapascales, que es su esfuerzo admisible, lo que nos da un esfuerzo de seguridad de 166. Y por último, el nodo de J. Tiene una cedencia de 250 megapascales, la dividimos entre 6.024 megapascales, que es su esfuerzo admisible, lo que nos da un factor de seguridad de 41.5. Y aquí tenemos todos los factores de seguridad de los elementos en tensión. Esto es todo. Muchas gracias.